Días, el Señor te bendiga. Es un gusto para mí saludarte por este medio en esta mañana y recordarte que Dios quiere decirte algo hoy. Yo creo que tú y yo en estos días nos hemos encontrado con más de una persona que está preocupada, que está asustada o bien que tiene miedo por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y sabes, quiero contarte algo. Hubo un momento en la historia en que los discípulos de Jesús, sus amigos también, tuvieron miedo. Quiero compartir para ti lo que dice en Mateo capítulo 8 verso 23. Dice: Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Ahora, iban los discípulos saliendo con Jesús en una barca al mar, cuando de repente estalla una gran tormenta. Las olas ya se estaban metiendo por la barca y entonces su primera reacción fue asustarse. Estaban aterrorizados, tenían miedo porque no estaban preparados para la tormenta, porque no la esperaban. Y ellos pensaban que podían morir, pensaban que podían y que estaban en peligro. Y en ese momento Jesús no estaba aterrorizado. Dice la palabra que él estaba dormido. Y antes de esperar a ver la reacción de Jesús en medio de esta situación, los discípulos permitieron que la situación dictara sus reacciones. Por eso fue muy sencillo que tuvieran miedo. Por eso fue muy fácil que se atemorizaran, porque vieron la tormenta y se olvidaron de que Jesús iba con ellos. En ese momento van con Jesús y le piden que los ayude. Le piden que calme la tormenta. Pero antes de hacerlo, Jesús les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Yo creo que hasta Jesús se asombró de la reacción de sus discípulos, porque ellos lo conocían. Pero es más fácil ver lo que está frente a nosotros que recordar la certeza que hay en nuestro corazón. Y los discípulos en ese momento se olvidaron de que Jesús iba en la misma barca que ellos. Y por eso en esta mañana quiero recordarte 3 verdades que tú y yo debemos tener en cuenta en medio de cualquier tormenta. Y la primera de ellas es que Dios tiene el poder sobre cada tormenta. Tú y yo nos vamos a encontrar en más de una situación en la que no vamos a poder cambiar las cosas. Tú y yo no vamos a poder cambiar la circunstancia. Y aunque tú y yo no podamos, tenemos que recordar y tener presente que Dios sí puede hacerlo. Dios es el único que puede cambiar la situación con solo una palabra, porque Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. Y la segunda verdad es que tú y yo debemos de fijar nuestros ojos en Jesús y no en la tormenta. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, podemos tener paz. Porque sabemos que nuestro presente, porque sabemos que nuestro futuro está en sus manos. Pero si tú y yo decidimos fijar nuestra mirada en la tormenta, nuestra reacción natural va a ser el miedo. Yo te invito a que en estos tiempos fijes tu mirada en Jesús. Fijes tu mirada en el que conoce tu vida y conoce la situación perfectamente por la que estás pasando. Y la tercera verdad es que Dios siempre está en tu barca. En muchas ocasiones vamos a sentir miedo porque es natural. Pero lo que tú y yo no podemos olvidar es que Jesús está con nosotros. Aunque parezca que no está, aunque parezca que es mayor el silencio, aunque parezca que la situación nos rebasa, tú y yo tenemos que recordar que Jesús siempre va en nuestra barca. Él
lado. Y que esta no va a ser la excepción, Él va a seguir contigo porque te ama, porque no solo es tu creador, también es tu amigo, también es tu Padre y quiere recordarte hoy que no has estado un día solo, porque Él siempre ha estado contigo. No olvides, Dios siempre está en tu barca, tú no vas solo. Y si es así, entonces no hay nada que temer. Recuerda que Dios nos invita a vivir por fe y no por vista, porque nuestra vista es engañosa y podemos en algún momento sentir que Él ya no está. Pero en esta mañana te recuerdo, Dios siempre ha estado, siempre estará y está contigo. Siempre vamos a tener dos opciones. Siempre vamos a tener la opción de fijar nuestra mirada en la tormenta o fijar nuestra mirada en aquel que tiene el poder para calmar la tormenta. Si tú vives recordando cada día que la tormenta no es tan poderosa como aquel que va a tu lado, vas a tener paz. El último verso me encanta porque dice, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Y sabes, los discípulos ya lo conocían. Ellos ya habían visto muchos milagros y aún así se asombraron. Y ese que tiene poder para calmar los vientos y las olas camina a tu lado. El Señor te bendiga, no te olvides que Él está contigo.